Hola, bienvenidos a mi canal Mayna Saez. Como siempre, antes de empezar, quiero daros las gracias por el tiempo que invertís en ver los vídeos y sobre todo daros las gracias por estar aquí y por estar en el canal con vuestros comentarios, participando en los sorteos, etcétera. Pero sobre todo por el tiempo que dedicáis a ver los vídeos. Os lo agradezco de corazón. Para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, pues os doy la bienvenida y espero de corazón que los vídeos os orienten. Si consideráis que este vídeo le puede ayudar a alguien, pues compartirlo si así lo sentís, y si os gusta, pues darle a like, que siempre ayudáis al canal. Bien, dicho esto, vamos a pasar al interactivo que tenemos en el día de hoy, que me parece muy interesante. Fijaros, el interactivo que tenemos hoy, la pregunta que vamos a realizar es ¿cómo terminar con esto? Lo he puesto de esta manera porque cada uno de vosotros puede ser que estéis en una situación en la que queráis que se termine algo o queréis finalizar esa situación a nivel personal, ¿de acuerdo? Porque lleváis mucho tiempo intentándolo. Entonces, aquí va a aparecer un consejo que os va a ayudar a poder hacer ese proceso de finalizar con la cuestión que tengáis, ¿de acuerdo? Para algunos de vosotros es posible que podáis finalizarlo del todo, y para algunos será como quitar esa capa de cebolla que está más cerca de finalizar con eso, ¿no? ¿Qué es cómo finalizar con esto? Pues cómo finalizar con, por ejemplo, un tema profesional o de trabajo, ¿vale? O cómo finalizar, por ejemplo, unos estudios, o cómo finalizar con un tema de amor sentimental, o incluso cómo terminar con una determinada actitud o situación que yo tengo conmigo mismo, conmigo misma. Con lo cual ya veis que la pregunta es muy amplia, abarca a muchísimos aspectos, y seguro que hay algo en concreto con lo que tú quieres terminar o quieres finalizar, y aquí vamos a encontrar una respuesta muy amorosa, porque siempre son muy amorosas las canalizaciones, con lo cual nos va un poco como a orientar por dónde podría ser ese camino, y si ya lo has transitado, pues que tienes que volver a tomar conciencia de él, ¿de acuerdo? Bien, vamos a separar esta opción, esta segunda opción, colocamos aquí bien el corazón y vamos allá. Para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 1, corazón de color azul, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Cómo terminar con? Y eso que queréis terminar, ¿vale? Decís la palabra con lo que queréis terminar. Y vamos a ver qué nos dicen. ¿Qué canalizamos? Bueno, es muy posible que... muy posible no, es que en realidad lo que nos están diciendo es que es algo sentimental, ¿de acuerdo? Tiene que ver con algo sentimental, y sentimental puede ser una relación sentimental, como puede ser una relación familiar, una relación de amistad, pero que os toca emocionalmente mucho esta cuestión. Quiero decir, nos habla de relaciones sentimentales en general. Para algunos de vosotros puede estar hablándonos de una relación de pareja o de una relación amorosa, para otros puede ser algo que tenga que ver con un tipo de funcionamiento de relación con las personas que queremos, con la familia en general, o podría ser también con un grupo de personas que para ti son importantes, que puede ser amistades, ¿no? Y también, pues por lo que sea, aquí el mensaje es ese, ¿no? Bueno, vamos allá, vamos a ir por partes porque me parece muy interesante lo que tenemos aquí encima de la mesa. Fijaros, la carta de los enamorados ya nos habla de alguna forma, de forma bastante clara,
que nos habla de las relaciones sentimentales, de cómo nosotros nos desarrollamos y qué es lo que nosotros de alguna manera también esperamos de las otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, esta carta nos habla de esas dos vertientes. Una sería qué es lo que recibimos a nivel emocional desde fuera, lo que nosotros recibimos, lo que nos llega a nosotros y cómo nosotros nos desarrollamos y transmitimos también esa emocionalidad, esas relaciones sentimentales, cómo nosotros las gestionamos y qué es lo que damos, lo que aportamos a la otra parte, porque esto es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, como la cuestión que estamos hoy trabajando o la pregunta que estamos realmente enfocado es cómo terminar con esto, nos habla de algún tipo de relación en la que vosotros os podéis sentir o atrapados o incluso sin ilusión, como esa percepción de que ya no se puede estirar más esta situación. Puede haber muchos pensamientos que vayan sobre esta cuestión, ¿de acuerdo? Claro, si estamos hablando de una relación sentimental, amorosa, nos está hablando de que es posible que nosotros sintamos que tal como están yendo las cosas no pueden continuar y que nosotros tenemos que hacer algo respecto a esta cuestión. Pero luego también está la otra parte, que es esta dualidad de la que también nos habla la carta de los enamorados, en la que nos estaría diciendo que hay momentos que esto lo tenemos muy claro, o sea, clarísimo, y hay otros momentos en que nos autoconvencemos de todo lo contrario, de que no, de que todavía esto puede cambiar, de que las cosas pueden dar un giro, de que quizás te precipitas si vas a hacer algún movimiento, etc. Y ahí es donde está esa dualidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está muy claro es que no solamente tienes que estar observando qué reacciones y qué comportamientos está teniendo esa persona o esas personas respecto a ti, sino tú qué estás haciendo, qué calidad estás aportando a esa relación o a esas relaciones. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Porque si hablamos de las relaciones con las amistades, estamos hablando de ese grupo de personas con las que nosotros nos estamos relacionando, y entonces aquí hablamos de qué calidad, qué tipo de calidad estoy dando yo, ¿no? Cómo me desarrollo con esas personas y desde qué lugar lo hago. Por eso es muy importante que no solamente estés en un modo de observación de qué es lo que me están haciendo, cómo me están tratando, sino qué estoy haciendo yo. Porque a veces tenemos una idea preconcebida de que tal como nosotros nos estamos desarrollando es la manera correcta, lo estamos haciendo bien, estamos poniendo todo de nuestra parte, y que la otra parte es la que no está haciendo lo mismo. Y ahí es donde realmente nosotros nos podemos confundir, podemos ver la cosa totalmente distorsionada, porque estamos más observando qué es lo que nos están haciendo y cómo nos están tratando que qué es lo que yo tengo que hacer. O quizás yo también estoy haciendo cosas que pueden estar dañando a esas personas o a esa persona. Esto es muy importante porque estamos hablando de una cuestión muy profunda, que es cómo terminar con esto. Primero, identificar que realmente lo que tú quieres es terminar con esto, ¿bien? Porque a veces también tenemos como la idea preconcebida de que para que las cosas cambien en nuestra vida nosotros tenemos que terminar con una relación, y no es exactamente así, pero estamos convencidos de que esa es la única vía o el único camino, aunque nos dé miedo y nos sigamos quedando ahí, a pesar de que sepamos o sintamos que tenemos que finalizar con eso. Entonces es muy interesante que comprendamos que para estar seguros de que lo que tú quieres es terminar con eso, tienes que llegar a ese punto de seguridad absoluta y no hacerlo porque emocionalmente me conecta con un dolor, con una situación, con una perspectiva, con lo que sea, que me hace pensar que eso es lo mejor para mí. Entonces, lo primero de todo es identificar que realmente lo que quieres es eso.
Fíjate que la segunda carta que sale es la carta de la fuerza. Esta carta nos habla de que quizás tú estás muy enfocado o muy enfocada en tus dolores personales. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente estás mirando aquello que a ti te mueve, aquello que a ti te toca, aquella herida que a ti te despierta esa persona o esas personas. Entonces, si no eres capaz de poder ver con perspectiva que eso que te está moviendo esa persona tiene que ver con una herida que es tuya, que te pertenece a ti, y esto lo digo con todo el amor del mundo porque todo lo que sean relaciones sentimentales en general nos perdemos muchísimo todos, incluso teniendo muchísimas tablas, habiendo trabajado mucho, habiendo hecho muchos ejercicios de crecimiento, de toma de conciencia. Emocionalmente nos perdemos muchísimo porque conectamos con las heridas y entonces ahí perdemos el norte de la realidad de la situación. Esto no quiere decir que la otra persona que tenemos enfrente esté actuando de forma que sea irresponsable con nosotros. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero lo verdaderamente importante aquí es que tú identifiques que lo que se te está moviendo a ti es algo que tienes que arreglar tú contigo mismo o contigo misma. Con lo cual, quizás tú quieres finalizar con algo, pero desde un camino o una decisión que no es la más apropiada para ti o que no sería la correcta porque eso no te llevaría a que, disculpadme, a que realmente tú puedas conectar de verdad y de corazón y hacer ese cambio, esa finalización, que es lo que tú quieres. Si quieres finalizar con algo en tu vida, tienes que mirar primero qué cambios tienes que hacer tú a nivel interior, ¿de acuerdo? Y cuando tú tengas bien identificado qué cambios tienes que hacer tú a nivel interior, cuando eso esté claro, a lo mejor te das cuenta de que en realidad no quieres finalizar, porque has entendido algo que ahora no puedes entender. Y esto solamente se puede comprender cuando llegas a esa conclusión interna, cuando llegas a esa percepción interna. Y esto cada uno de nosotros llegamos cuando estamos preparados. A lo mejor hay muchas personas que escuchan el vídeo y dicen, bueno, ¿esta de qué está hablando? No tienen idea de lo que está diciendo. Y lo puedo comprender, totalmente. Y además lo respeto profundamente. Pero en este caso estamos hablando de tomar conciencia, de entender que ese dolor que yo siento por parte de tiene que ver con una herida que es mía, con un dolor que es mío y que solamente yo puedo arreglar. No me lo va a arreglar haciendo un cambio de actitud la otra persona, lo va a parchear, vamos a decir que lo va a parchear, pero luego aparecerá otra persona que me vuelva a recordar esa herida. Quiero decir que al final no es cuestión de los cambios que hagan los demás, sino de los cambios que tengo que hacer yo. Y esto se consigue desde conectar con lo que tú realmente quieres y conectar con tu verdadero potencial de transformar tu vida. No por imposición hacerle entender a los demás cosas que no pueden entender, no porque tengan un problema, sino porque están vibracionalmente mirando hacia otro lugar y no pueden comprender eso, porque si dejan de actuar de ese modo, de esa manera, tú dejas de conectar con tu herida y entonces no tomas conciencia ni haces el trabajo que te toca hacer. Con lo cual todo es un pacto, son pactos álmicos. Yo siempre esto lo digo, aparte de otras muchas cosas que nos unen a las personas, pero en realidad nos está hablando de esta cuestión concretamente. Fijaros que la última carta que sale es la carta número 15. Esta carta nos habla de conectar con nuestro verdadero dolor, con nuestras verdaderas ataduras, que son nuestras, solamente nuestras, no le pertenecen a nadie, pero que claro, que nosotros también tenemos esos recursos
de esas personas que aparecen y están en nuestras vidas para recordarnos dónde está ese dolor, ¿no? Y para que saque a la luz ese dolor, ese sufrimiento que nosotros llevamos internamente dentro y que queremos tapar a toda costa y no ver, porque eso produce mucho dolor. Entonces es más fácil decir, es que yo estoy mal por tu culpa o por lo que tú me hiciste, o fíjate lo que me ocurrió en aquella etapa de mi vida y lo que me ha afectado durante todos estos años y me sigue afectando, como echándole la culpa a esa situación, ¿de acuerdo? Que yo no digo que no haya sido lo suficientemente importante como para mirar esa situación, pero todo eso que vivimos, tenemos dos opciones: o quedarnos en que fíjate lo mal y lo que me ocurrió y lo que me tocó vivir, y llevarlo toda la vida a cuestas como a ver cómo os diría yo, como un sacrificio, como unas piedras con las que voy a cargar toda mi vida y no me voy a olvidar de ninguna de las maneras porque yo todo lo que me pasa es por culpa de eso. O sacar el aprendizaje de qué me aportó eso, en qué ha hecho que tú cambies a nivel interior y qué cosas te ha traído buenas también todo ese proceso. Porque igual que te ha traído cosas negativas y cosas dolorosas, también te ha traído cosas buenas, no tengas ninguna duda. Es el momento de romper con las cadenas a las que estás atado o atada de esa situación y empezar a asumir y a coger el control de tu vida. Y esto es muy importante que lo entiendas. Que ahora no te resuena, que ahora tú consideras que este no es el momento, no pasa nada. Lo importante es que ha llegado esta información y ya hará lo que tenga que hacer, y tú al ritmo que te tengas que mover, te moverás. Lo importante es que tomemos conciencia y que dejemos de responsabilizar, de echarle la culpa a los demás. Responsabilizar no lo he dicho bien, de echarle la culpa a los demás, porque la responsabilidad de cada uno va a estar ahí, eso es innegable, es impepinable. Pero sí que es cierto que tenemos que entender que todo lo que nos ha tocado vivir doloroso, difícil, complicado, que cada uno sabe lo que le ha tocado vivir mejor que nadie, ¿de acuerdo? Y nadie debe de juzgar si ha sido más o menos. Cada uno lo ha vivido a su forma y a su manera. Pero lo que no podemos hacer es estar toda la vida agarrados a eso, porque entonces no vamos a poder avanzar, no vamos a poder conseguir que vengan cosas buenas y positivas a nuestra vida, y mucho menos personas. De hecho, en muchas ocasiones cuando nosotros hacemos ese cambio y hacemos esa transformación, conseguimos de forma sin hacer absolutamente nada que esas personas se transformen. Porque bueno, cuando el maestro nos ha enseñado bien la lección, entonces el maestro ya no tiene que seguir enseñándonos esa lección. Esa lección deja de enseñárnosla y ese maestro pasa a ser otra cosa, más que maestro, es otra cosa, ¿de acuerdo? Así que es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Fijaros que al final, para terminar con esto, nos está hablando de que es el momento de observar realmente dónde está esa herida y ese dolor que me hace vivir este dolor constantemente. Y esto es lo que va a hacer que realmente se transforme y puedas terminar con esto, pero no desde quizás la perspectiva que tú tenías de avanzar o de ir, sino desde un lugar muy diferente, ¿de acuerdo? Bien, vamos a barajar este maravilloso oráculo, vamos a ver qué carta han caído estas. ¿Qué más nos quiere decir este maravilloso oráculo? Bueno, qué carta más poderosa, qué carta más poderosa. Fijaros, nos sale la carta del perdón. No es una cuestión de que tú perdones a los demás, sino de que te perdones a ti mismo o a ti misma. Fijaros, una de las cosas más poderosas que existen y que nosotros tenemos la posibilidad de trabajar y de hacer es de perdonarnos a nosotros mismos.
En muchas ocasiones estamos muy enfadados con nosotros por no haber hecho esto, por no haber hecho lo otro, por no haber actuado de determinada manera en el momento que tocaba o por no haber hecho esta acción en aquel momento o lo que fuera. Esto siempre nos va a conectar a sentirnos culpables. Sentirnos culpables es una de las energías más poderosas y negativas que podemos ejercer con nosotros mismos o nosotras mismas. Y esto sí que lo quiero puntualizar. Con lo cual es muy importante trabajar el perdón. Y para ello existen muchísimas cosas. Fijaros, yo me voy a prestar a enviaros a todo aquellas personas que queráis, escribirme al correo y yo os enviaré una oración muy potente para trabajar el perdón, ¿de acuerdo? Porque no lo puedo hacer aquí de esta manera y no creo que pueda subir al canal un PDF, con lo cual todas aquellas personas que queráis, yo me comprometo a que os lo voy a enviar, ¿de acuerdo? Si no lo hago enseguida, disculparme porque tengo muchas más cosas que hacer, no solamente los vídeos y las consultas, así que yo ya os digo que me comprometo para hacerlo. Y dicho esto, ¿de acuerdo? Os digo que la carta que os vendría fantástica para dormir con ella va a ser la carta número 15, porque es importantísimo que conectéis con las ataduras emocionales que tenéis sobre ese dolor tremendo que tenéis. Reconocer que esto viene de aquí y que yo en ese momento me rompí de esta manera y yo me puedo volver a recomponer si yo quiero, pero tienes que saber de qué manera te rompiste para poderte recomponer, incluso sacar una mejor versión de ti mismo, de ti misma. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 2, corazón amarillo, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Cómo termino con esto? Y esto no tenéis que decir, tenéis que decir cómo termino con eso que vosotros queréis terminar. Bueno, vamos a ver, hay una diferencia abismal entre la opción número 1 y la opción número 2. Si habéis aprovechado para preguntar 2 cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podéis preguntar en la primera opción una cosa y en la segunda opción otra, ¿no? Si habéis aprovechado para hacer esto, en esta ocasión o respecto a esta pregunta, ya os digo que no hay ningún tipo de duda del por qué queréis terminar. Quiero decir, aquí no hay que llegar a ninguna conclusión más allá, porque hay una seguridad absoluta de que esto queréis terminarlo. Lo que no estáis conectando, no estáis contactando, es con la manera o con el camino que debéis de adoptar o hacia dónde os tenéis que dirigir para terminar con esto. Pero dudas no hay, quiero decir, está totalmente claro, definido y además habéis hecho todo el trabajo que teníais que hacer para ser conscientes de dónde está esa herida, habéis trabajado la herida, seguís trabajando esa herida, pero aún así habéis llegado a la conclusión que lo más sano, lo mejor es finalizar con esto. Pero es como que seguís de alguna forma ahí porque hay miedo. Fijaros qué curioso. Tenéis claro que ese es el camino, pero hay miedo. Bien, vamos allá porque a mí me parece tremendamente interesante lo que nos están diciendo aquí las cartas. Fijaros, la primera carta que nos sale es la carta de la Torre. Esta carta nos está hablando de que os da muchísimo miedo romper todo lo que habéis construido, todo lo que habéis conseguido y creéis que
haciendo este movimiento, terminando con esto, vais a perder algo muy importante. Y yo lo que os diría es que no solamente no vais a perder nada importante, sino que lo verdaderamente importante viene después de hacer este movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es verdad que se va a destruir todo ese imperio, lo voy a decir de esta manera, que has construido, que has conseguido, pero si te das cuenta, ese imperio, todo eso que has construido, no es lo genuino, ni es todo lo que te llena de verdad, o tú querrías, o tú imaginabas. Con lo cual, ¿por qué aferrarte a ese imperio, a eso que has construido, si lo que está por llegar es muchísimo mejor y va a transformar totalmente tu vida? ¿Es verdad que se tiene que derrumbar totalmente? Sí, pero vas a construir un nuevo imperio desde un lugar mucho más equilibrado, mucho más en armonía, mucho más estable, y eso te va a transformar toda tu vida en general. Lo que pasa es que esto no vas a conectar con esta seguridad hasta que tú no estés en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que no se te va a facilitar la forma ni la manera en la que tú tengas una seguridad absoluta de que haciendo esto va a ser lo mejor para ti. Aunque tú sientas dentro de ti que esto es así, tu mente, tu parte saboteadora, te está diciendo que ni se te ocurra hacerlo, que cómo vas a conseguir otra vez esto, o cómo vas a volver a empezar ahora, después de todo lo que has vivido y has experimentado, otra vez, ¿no? Entonces es muy importante que dejes esta idea de que vas a perder algo, o todo lo que has estado haciendo hasta ahora no tiene un sentido lo suficientemente importante, desde el punto de vista de que no tendría sentido que tú rompas lo que has hecho, o lo que has construido, lo que has conseguido, porque sería como ir en contra de todo el esfuerzo que tú has puesto para conseguir eso. Bien, te digo que volver a crear ese imperio no va a ser ni tan complicado ni tan difícil, y además va a ser muy bueno para ti en todos los aspectos. Fíjate que luego llega la carta de la templanza. Nos habla de que tienes que conectar con tus verdaderas emociones, que tienes que dar rienda suelta a lo que realmente quieres. Tienes que dejar a un lado ese miedo. Yo sé que no es fácil, pero en este caso se te invita a que te enfrentes al miedo, a que seas tú incluso quien dé algún martillazo para romper ese imperio. Fíjate lo que te está diciendo la tirada en general. Quiere decir que es muy interesante. También me hacen ver como una especie de muro, y cómo tú con un mazo estás rompiendo ese muro y lo estás tirando abajo, y estás empezando a ver una luz que ahora no puedes ver porque ese muro es tan alto que no te está dejando ver la luz que hay detrás, ¿de acuerdo? Con lo cual, imagínate todo lo que puede suceder si tú realmente te prestas a hacer lo que tú estás sintiendo que tienes que hacer. De hecho, no están diciendo que tengas que trabajar nada más, simplemente tienes que accionar. Todo lo que está en tus emociones y en tu pensamiento de llevar a cabo, de accionar, te están diciendo que es el momento de que lo hagas, de que te muevas desde la emoción. Te puede venir muy bien, muy bien, muy bien todo lo que tenga que ver con el agua, irte a un río, o irte al mar, o a un lago, incluso en casa darte algún baño si te es posible. Si tienes bañera, pues te vendría muy bien, y si no, pues oye, dentro de una ducha también puedes coger un recipiente donde puedas llenar agua y donde tú puedas de alguna manera meter los pies, incluso si no dentro de la ducha, fuera, sentado en una silla, llenar un recipiente con agua y poner tus pies. Esto es muy interesante y muy bueno para ti, porque te va a conectar muchísimo con esa emoción y con perder también el miedo a dejarte fluir con lo que tú realmente sientes, porque es muy interesante el mensaje que hay aquí. Esta carta también te habla de llegar a un equilibrio, de tomar conciencia de que en muchas ocasiones tienes la posibilidad de cambiar y de transformar cosas en tu vida, pero por no dejarte llevar por esas emociones, por reprimirlas,
porque hasta ahora el reprimirlas crees que te ha hecho conseguir determinadas cosas, te vas a dar cuenta que dejándolas fluir, dejando que eso salga, que eso se manifieste, que se exprese, vas a obtener unos resultados espectaculares en tu vida. Y aquí nos está diciendo que conectes más con esas emociones que tienes y que todas las que están retenidas las dejes salir, tanto las que son buenas como las que no son tan buenas o agradables, porque tienes que transmutar eso, tienes que dejar que fluya. Todo aquello que nosotros retenemos en nuestro interior nos acaba pasando factura de una manera o de otra. Y en este caso nos habla muchísimo sobre todo de nerviosismo, de tensión. Es posible que no descanses bien, es muy posible que tengas problemas digestivos también, porque sientas, bueno, todo lo que tú comes te cuesta digerirlo de alguna manera. Y dormir te cuesta descansar porque estás en un estado de vigilia, estás como todo el tiempo en tensión, no sabes muy bien qué va a pasar, qué va a suceder, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que dejes que esa torre se acabe de caer del todo y que conectes con tus emociones, porque ahí es donde vas a empezar a poner esa nueva estructura, vas a empezar a construir esa nueva vivienda, casa, imperio, lo que sea, ¿de acuerdo? Desde un lugar en el que va a haber mucho amor y va a haber mucha conciencia puesta. Fíjate, además te están diciendo de que es muy importante que hagas este movimiento porque lo tienes que ejercer tú. Esta rueda nos dice que el movimiento lo tienes que hacer tú. No es algo que te viene dado o que te va a traer las circunstancias. Esto se va a mantener ahí en stand-by hasta que tú le des el movimiento a la rueda, hasta que tú la cojas, te subas encima y empieces a hacerla rodar. Si tú no haces este movimiento, vas a continuar aquí y vas a seguir teniendo la sensación de que no puedes terminar con esto o que no sabes qué más hacer para terminar con esto. Y lo que se te está pidiendo es que tú hagas el movimiento que te toca hacer y que te enfrentes a ese miedo, a esa inseguridad que te produce terminar con lo que ya conoces, incluso pensando que a lo mejor no vas a poderlo hacer por ti mismo, por ti misma, porque muchas de las veces no se hacen movimientos pensando que uno no va a poder desarrollarse solo o que no va a poder hacer las cosas por sí mismo, por sí misma, y es todo una idea mental, no una realidad, con lo cual es muy importante y muy interesante que prestes atención a lo que te está diciendo esta rueda, que es el momento de que tú acciones, de que tú hagas el movimiento. Y es muy importante que entendáis, y esto sí que lo quiero decir, que entendáis que esto no va a pasar hasta que tú no hagas, no des el paso. Y para mí es muy importante que entiendas esto porque no es una cuestión de que bueno, ya vendrá otro momento o esto acabará en una situación o en una posición en la que ya no tendrá más cabida y tendré que hacerlo porque no me quede más remedio. No, esto se puede mantener en el tiempo, durante mucho tiempo, pero la única persona que puede hacer que esto cambie, que eso se transforme, eres tú y nadie más. Y el movimiento lo tienes que hacer tú, ¿eh? Esto está muy pero que muy claro. Bien, vamos a barajar este maravilloso oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir para aportar a esta tirada. Bueno, fijaros, se ha caído esta carta. Fijaros, nos sale la carta de la Madre Nutricia. Nos está diciendo que la única persona que tiene capacidad de nutrirse a sí mismo o a sí misma eres tú y nadie más. Si estás buscando el conocimiento del exterior, si estás buscando que algo suceda para que te ayuden, para que tú puedas hacer este movimiento, puedes seguir esperando todo el tiempo que quieras porque no va a pasar. La única persona que se puede nutrir a sí misma, que tiene el poder de transformar esto, eres tú. Y tú tienes todo lo que necesitas para nutrirte de forma profunda y para poder llevar a cabo esta cuestión. Tienes que mirar a tu miedo de frente y hacer una valoración de qué es lo que pasaría si lo llevaras a cabo
Y no te quedes solamente con lo negativo, quiero que también hagas el ejercicio de mirar todo lo positivo, ¿de acuerdo? Y ¿qué pasaría si no hicieras el movimiento? Y que te quedes con lo positivo y lo negativo, no solamente con lo negativo. Aunque yo te aconsejaría que mires todo lo positivo en las dos opciones, porque lo negativo ya lo tienes contemplado. Quiero decir, tanto en la opción de si no hago nada, en la de si hago algo, lo negativo lo tienes clarísimo. Pero quizás el ejercicio que tendrías que hacer es mirar la parte positiva tanto de un lado o del otro. Y vamos a ver cuál de las dos tiene más peso de la balanza. Y ahí, siendo honesta o honesto contigo mismo, contigo misma, no vas a tener absolutamente ninguna duda de cuál es el camino. Pero tienes que hacer ese movimiento. Ya te digo que es lo que te están aconsejando, ¿de acuerdo? Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y llegados a este punto, como siempre, quiero darte las gracias por el tiempo que has invertido en ver este vídeo, agradecerte también la posibilidad que me brindas de poder contribuir en tu proceso evolutivo y recordarte que si te apetece, el lunes vuelvo a subir vídeo del consejo semanal a las 2:30 del mediodía, hora de España. Así que solamente me queda desearte que pases un estupendo y maravilloso fin de semana. Ser felices.